Buenos días para todos. En nombre del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario y AFIX, una alianza entre las firmas Estradata, Cintura Martínez y Galeano Consultores, les damos la bienvenida a este evento de clausura de la Hackathon Sarlaf 4.0, en la que presentaremos los resultados del ejercicio académico. El señor superintendente nos llamó, se va a demorar un poquitico, entonces entre tanto quiero dar la palabra al doctor César Reyes, Acabo superintendente. de llegar, doctor Galeano, qué pena Ya llegó. interrumpirlo. Listo, perfecto. Qué gusto tenerlo aquí. Entonces, listo, nos ajustamos de nuevo al programa. En primer término, saludo con un muy especial afecto y profundo respeto al doctor Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero de Colombia, quien con su gran equipo tiene la encomiable labor y la misión de preservar la estabilidad del sistema financiero, la integridad de los mercados y por supuesto velar por la protección del consumidor financiero. Señor superintendente, le agradecemos enormemente haber aceptado la invitación a este evento académico que realizamos y con la convicción, la objetividad y el rigor necesarios para aportar desde nuestra experiencia al sector que usted vigila y al país que tanto necesita que sumemos esfuerzos para prevenir y controlar el fenómeno del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Bienvenido. Doctor Galeano, un saludo muy especial a usted, por supuesto, a la Universidad del Rosario, con quien hemos trabajado muchos de estos temas. Tenemos un convenio de cooperación que nos ayuda a ilustrar muy bien nuestra función. Para nosotros la academia y por supuesto los centros de pensamiento y ustedes son agentes muy importantes en la construcción de este modelo que necesitamos como país, porque no es nada diferente a esto en pensar en cómo seguimos avanzando. Usted lo menciona muy bien, a todos nos impacta que estos fenómenos se sigan presentando. Por lo tanto, para la Superintendencia Financiera, importantísimo poder participar en estos ejercicios, poder tomarnos el tiempo, como usted lo dice, se nota en el documento un rigor metodológico, se nota claramente la aproximación y la participación de todos los agentes. Qué bueno poder escuchar desde la universidad también recomendaciones, alternativas, evaluaciones, y sobre eso nos ayuda muchísimo a seguir trabajando. Ese es un trabajo que no tiene punto de llegada. Todos los días estamos moviendo y exigiéndonos metas nuevas, estamos tratando de entender hacia dónde más seguimos moviendo la frontera. No es fácil, sabemos que todas estas estructuras criminales también se dedican en buen tiempo a inventar, a recrear, a hacer cosas cada vez más sofisticadas y demanda de las autoridades una reacción de esa naturaleza. Es estratégico para el país seguir avanzando y consolidando todo ese trabajo que habíamos iniciado desde hace mucho tiempo atrás, donde usted, doctor Galeano, ha sido partícipe también de toda esta construcción. Hoy, pues tenemos un SARLAB 4.0. Cuando uno revisa el documento, pues empieza uno a entender cómo los oficiales de cumplimiento, las áreas de riesgo, pues ya dimensionan lo que va a implicar realmente la adopción de este esquema. Yo incluso sería un poco más tentador en términos de los comentarios que quisiera hacerles, y es, yo creo que tenemos que tomarnos un tiempo en analizar realmente el efecto de lo que va a suceder, porque esto es un cambio de convicción. Ya hay un modelo maduro, pero aquí tenemos que tener un cambio de convicción donde no van a haber normas que nos digan usted puede hacer esto o puede hacer lo otro. Aquí necesitamos mucho criterio, ustedes lo definen muy bien en su documento. Se necesitan esfuerzos en talento humano, se necesita tecnología, se necesita información, se necesita cooperación, mucho más allá de lo que hoy tenemos. Así que definitivamente, si bien hoy se califica como el impacto de alguna manera de esta norma neutral, yo les pediría que se tomaran un poquito más de tiempo y conciencia en términos de ver que esto va a demandar es de la participación propia de cada uno de nosotros. Va a ser neutral en la medida que cada uno quiera. Si cada uno quiere mover esa frontera e ir más allá, exigir otro tipo de negocios, segmentar mejor los clientes, las matrices de riesgo son unos elementos muy estructurados que exigen que cada área al interior de las organizaciones sea capaz de identificar los riesgos, conocer su propio negocio, hacer diferentes segmentación. Todo esto va a demandar, y solo de nosotros dependerá que el impacto no sea neutro. El costo-beneficio de una regulación como estas es fundamental en el análisis. Con la información previa sabemos que nos estamos moviendo a mucha más tecnología, nos estamos moviendo a unos esquemas totalmente diferenciados, pero el beneficio claramente también depende de esa misma sensibilidad, de hacia dónde nosotros nos querramos mover.
Para nosotros es fundamental entender que el mundo cambió y no solamente por la pandemia, la transformación digital está y el sistema financiero está avanzando en esta tecnología y como estamos viendo los oficiales de cumplimiento, todas las áreas de gestión de riesgos no se pueden quedar atrás y tiene que ser un estándar para toda la industria. Esto no puede ser un factor de competitividad, que haya unas entidades que sean pilosas en invertir recursos, tecnología y otras no, es que necesitamos es que todo el sistema se mueva hacia adelante. Yo no quisiera pensar lo que significa una materialización de un riesgo del lado de activos al interior del sistema financiero. Eso es un tema que monetariamente pues, se definirá en una multa aquí o allá, pero es que esto va mucho más allá, trasciende por lejos la reputación de una organización. La confianza misma que el sistema financiero y sus entidades deben promocionar, que es que no hay forma de establecerle un precio. Así que definitivamente es un activo muy importante. Ustedes han logrado construir la confianza que las personas tienen en sus ahorros, las transacciones, sus contrapartes a nivel internacional, etcétera. La reputación misma que tiene el país en términos de la gestión de prevención de lavado de activos y todo ese tipo de estructuras, pues es fundamental, pero eso solo depende de que nosotros seamos capaces de ir moviendo esa frontera, moviendo esa frontera. Así que invitarlos a todos como punto de partida de este estudio y esta encuesta que hace el observatorio, fundamental poder entenderlo. Sabemos que hay necesidad de hacer ajustes, a la superfinanciera también le corresponde, personal, tecnología, talento. Seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer las modificaciones que se le han hecho a la delegatura de prevención del lavado de activos. Hoy hay el doble, creamos unas direcciones nuevas, tenemos más gente, hoy tenemos más tecnología, tenemos un personal realmente diferente al que teníamos en otros momentos, tratando de consolidar y acompañar esto que estamos impulsando y promocionando. ¿Por qué? Porque ustedes no lo están exigiendo, porque el sistema lo está exigiendo y el mundo lo está exigiendo. Así que, de verdad, estas palabras de apertura solo para reconocer el muy buen trabajo como punto de partida de esta encuesta, los retos que asumimos como superintendencia, los tomamos con la mejor actitud en términos de avanzar en comprometernos a que cuenten y que ojalá nos vuelvan a medir en 6 meses, un año, y ahí está un reto importante, doctor Galeano, para que la universidad siga avanzando como lo ha hecho en este compromiso de ustedes, para que en un año podamos volver a decir, bueno, ya ahora sí pasó un año después de la expedición de esta norma, ¿qué ganamos? ¿Qué no ganamos? ¿Fuimos capaces de gestionar adecuadamente el riesgo o simplemente nos quedamos en el mundo donde me preocupa algo y lo único que hago es cierro esa industria porque yo no quiero gestionarlo? Allá no puede ser, esa no puede ser la razón y siempre le hemos mencionado es hay que gestionar los riesgos con información, con tecnología, con criterio y para eso las áreas de cumplimiento al interior de todas las entidades vigiladas tienen el respaldo de la Superintendencia Financiera. Ustedes no están solos, como siempre le hemos dicho, la institucionalidad los rodea y avancemos. Nadie quiere en un momento de dificultad echarse penas al hombro diciendo, ay, si yo hubiera hecho esto, yo por qué más bien no hice esto, si le hubiera prestado un poquito más de atención a las recomendaciones que por allá el doctor Galeano dio hace rato o ahora las hace César Reyes o el superintendente que se paró a decir, no hay que llorar sobre la leche derramada, yo les invito a ser proactivos, a seguir trabajando y a abrir un poco a tecnologías, procesos, recursos realmente diferentes a lo que hoy tenemos, porque solo de esa manera seguiremos siendo los líderes como hasta ahora lo hemos hecho a nivel regional y a nivel mundial en la gestión de estos riesgos. Gracias a la universidad, gracias al observatorio y a las personas que trabajaron en estas encuestas y en estas evaluaciones, porque esto es lo que fortalece el proceso. La institucionalidad, donde la academia hace un rol y tiene una parte fundamental en toda esta discusión. Cierro diciéndoles que está aquí el compromiso en lo personal y por supuesto de una institución que debe entender, que debe escuchar y que debe moverse a imponerle retos a sus vigilados y sus vigilados deben cumplir las expectativas de su superintendencia, porque solo así lograremos cerrar de manera unificada las puertas a una mala gestión del riesgo de prevención del lavado de activos en todas sus dimensiones que hace tanto, tanto daño. Muchas gracias, doctor Galeano. Un saludo muy especial a todas las personas que veo que están aquí conectadas y desearles mucha suerte en esta jornada y en este conversatorio. Muchas gracias, doctor Galeano. Doctor Jorge, quedamos con la tarea entonces para dentro de un año. Lo estaremos. Ojalá fuese antes, ¿no? Pero necesitamos tiempo para que ustedes y nosotros avancemos y podamos tener esta encuesta como punto de partida. Usted lo dice muy bien, esto cambia todos los días, estamos avanzando en el sentido correcto, hay muchos datos alentadores, pero no podemos quedarnos en ese triunfalismo, tenemos que seguir siendo todos los días, de alguna manera, intelectualmente sentirnos insatisfechos porque a pesar de que logremos cumplir los objetivos, no es suficiente quedarse en ese punto, sino hay que seguirnos moviendo.
Creo que el doctor Wilson lo diría mejor, pero creo que la universidad está abierta siempre a acompañar todos estos procesos y quedamos con la tarea, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Jorge. A ustedes de nuevo muchas gracias, a la universidad como siempre, gran aliado en toda esta discusión. Seguimos a la expectativa de poder enderezar algunos resultados que a la superintendencia le imponen retos y lo propio le sucede a la industria. Así que convencido de que si este ejercicio se repite, tendremos que mostrar mucho más de lo que estamos hechos en el sentido de fortalecer estas instituciones. Muchas gracias. Usted y Cuente el con el doctor César compromiso de la saben que... universidad. No. Cuente con el compromiso de la universidad. Si usted sabe que Muchas el gracias. doctor... Ya con esto ya me siento satisfecho, doctor Galeano. Ya se pagó la participación de la Super en esto. Comprometer más a la universidad creo que es una gran ganancia para el país. Muchas gracias, doctor Wilson, por su confirmación de apoyo. Muchas gracias. Doctor César también sabe que puede contar con esta alianza que hemos hecho entre Stradata, Cintura Martínez y Galeano Consultores para, con ningún interés diferente al académico y al impulsar las reformas y las iniciativas que tenga la superintendencia en estos temas. Doctor César, le doy entonces la palabra a usted, por favor. Sí, muy buenos días, doctor Jorge, doctor Cintura, doctor Wilson, la doctora Natalia y pues obviamente a mi jefe, el doctor Jorge Castallo, que también se encuentra en esta reunión. Yo no quiero de pronto repetir los mensajes que el superintendente financiero les acaba de dar, ni tampoco pues pretendo hacer, digamos, una exposición diferente a los mensajes que pues ya el doctor Castaño les ha podido transmitir. Simplemente yo quiero contarles a ustedes que pues anoche recibí el documento de cambios y desafíos, un documento que aunque ser revisado, analizado y sobre todo digerido por nosotros desde la Superintendencia Financiera, porque en realidad las conclusiones a las que ustedes llegan con este documento pues terminan siendo un insumo muy importante para la Superintendencia Financiera. Insumo que obviamente nosotros tomamos en cuenta para efectos de nuestra supervisión, para subsanar aquellos, digamos, procesos que de alguna manera quedaron débiles, para definir nuestra planeación. Créanme que este documento que ustedes nos están entregando el día de hoy se convierte también en un insumo para efectos de supervisión por parte de la superintendencia. También nos define a nosotros un foco de hacia dónde podemos ir, cuáles son aquellas oportunidades de mejora que tiene la superintendencia financiera. Ustedes con este documento nos ayudan también a identificar y a precisar algunas vulnerabilidades que podemos tener, no solamente en materia de, digamos, de supervisión, sino también al mismo interior de la superintendencia financiera. Entonces, nada, simplemente yo quiero darles a ustedes pues la gratitud y el reconocimiento por este trabajo y por este esfuerzo que han adelantado. Me parece súper importante las conclusiones a las que llegan después pues, de las mesas de trabajo y de la encuesta que ustedes han practicado, y créame que nosotros desde la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos, y ahí sí reiterando el compromiso que acaba de manifestar el superintendente financiero, pues vamos a tomar este documento como un punto de partida para mejorar aquellas cosas que eventualmente podemos nosotros, digamos, subsanar o corregir a raíz del ejercicio por ustedes realizado. Simplemente termino con, pues, felicitarlos por este trabajo, el cual, pues, reitero, se vuelve un insumo para la supervisión y para detectar oportunidades de mejora al interior de la superintendencia financiera. Creo que con eso, doctor Jorge, muchísimas gracias nuevamente pues por la invitación en el momento de instalar la hackathon y pues en el momento de conocerlo, relataron por periodo casi de un mes. Doctor Wilson, doctor Cintura, doctora Natalia, pues también para usted mis más sinceros agradecimientos. Muchas gracias, doctor César. A continuación, agradecemos y saludamos muy especialmente a los reales protagonistas de esta hackathon, juiciosos y disciplinados vicepresidentes, gerentes y oficiales de cumplimiento de entidades vigiladas que nos acompañaron en estas intensas jornadas de estudio que se adelantaron en 18 mesas de trabajo. Y quiero mencionar en orden alfabético de sus entidades y agradecerles por sus valiosos aportes al doctor Raúl Carrascal de Alianza Fiduciaria, Pedro Iván Carrillo de Allianz Seguros, Claudia Armone de Banco Agrario, Ricardo Alonso Garzón del Banco Avevillas, Gonzalo Pulido del Banco de Vivienda,
Diego Jurado del Banco de Bogotá, Germán Camacho del Banco de la República, Erika Prieto de Banco Serfinanza, Carolina Gómez de BTG Pactual, comisionista de bolsa, Nelcy Adriana García, Citibank Colombia, Cristina García Posada, Compañía de Financiamiento Tuya, Ingrid García Ibarra, Cooperativa Comeva, Liliana Perdomo de Credit Corp Capital Colombia, Clara Inés Morales de Fiduciaria Corficolombiana, David Jaime Builes de Fidu Previsora, Milton Ortiz de Giros y Finanzas, Maristela Aldana Sanín de Grupo Bancolombia, Daniel Tocarruncho del Grupo Bolívar, Carlos Fernando Díaz de Itaú Corbanca Colombia, Camila Santana Lulo Bank, Daniel Suárez Mafre Seguros Generales Colombia, Juan Felipe Moreno Protección, administradora de fondos, pensiones y cesantías, Carlin Baos de RCI Colombia, compañía de financiamiento, y a la doctora Cielo Andrea Pedraza del Scotia Bank Colpatria. Le doy la palabra a la doctora Maristela Aldana Sanín, vicepresidente de cumplimiento del Grupo Bancolombia, quien al igual que los demás compañeros de mesas y asistentes siempre estuvo en la primera fila de esas mesas de trabajo. Ayer me enteré que incluso en sus vacaciones, en el tiempo de sus vacaciones, atendió esta invitación, doctora Maristela, lo que amerita un doble agradecimiento. Por favor. Muchas gracias, Jorge. Primero, pues, saludar al superintendente Jorge Castaño, César Reyes, a todos los miembros de la alianza que impulsaron esta hackathon y a todos los participantes hoy en el cierre del hackathon. Les quiero primero agradecer a la Universidad del Rosario, al Observatorio de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Extinción de Dominio, a Astradata, al doctor Galeano Construcción, alrededor de la expedición de la Circular 27 para conocer sus implicaciones y su impacto para las áreas de cumplimiento y en general para todos los sujetos obligados. Ese ejercicio ha sido muy relevante. Yo quisiera destacar dos aspectos que me parecieron claves. Lo primero, la visión multidimensional que incorporaron en todo el ejercicio al utilizar la metodología que no conocía yo de investigación y acción participativa. Me pareció muy interesante partir o iniciar con la visión del supervisor y el estudio de la norma, o la visión del supervisor sobre la norma, que nos dio un muy buen marco de referencia, el incorporar académicos y consultores especializados que realizaron un estudio juicioso, objetivo, no apasionado de la norma, un estudio sistémico que permitió identificar los retos, oportunidades que nos presenta la norma y aquellos aspectos ya existentes o que ya son práctica usual de los sujetos obligados y que no implican mayores modificaciones, y también ofrecer al final soluciones. Y por supuesto la visión práctica de todos mis colegas oficiales de cumplimiento, que traslada la norma a la realidad del día a día y nos permite identificar cuáles aspectos de la norma documentan buenas prácticas ya existentes, cuáles elevan los estándares, trayendo cambios trascendentales que tenemos que implementar y los consecuentes retos pues, que conlleva esa implementación. En suma, esta metodología me parece que resultó muy efectiva para aplazar, como ustedes lo planteaban desde el principio, de un plano teórico a uno práctico que nos ayuda a llegar mucho mejor preparados a la implementación de la norma. El segundo aspecto a destacar es el de los temas seleccionados para las mesas de trabajo, que son realmente los que yo considero cruciales en la norma. El primero es de conocimiento del cliente, distinguiendo entre el cliente actual y el potencial y enfatizando la responsabilidad que tenemos de tener un conocimiento permanente. El de los PEPs y los beneficiarios finales, con énfasis en la problemática de acceso a la información de quiénes son PEPs, de cómo obtener la información de beneficiarios finales. El tema de la metodología de gestión de riesgos, enfatizando la matriz de riesgo como una herramienta para asegurar el funcionamiento coherente del sistema de administración de riesgo, desde la identificación del riesgo y la asociación de los controles, incluidos los monitoreos transaccionales para los diferentes segmentos. Y el tema del riesgo jurisdiccional y controles a transferencias internacionales, donde hay espacio para discutir si los cambios reflejan prácticas, como pude leer en una primicia que tuve del documento, si reflejan prácticas ya implementadas o si nos imponen nuevas exigencias, como pues vemos algunas entidades. Durante todas las discusiones pude confirmar que la norma nos trae importantes oportunidades que están muy alineadas con el rápido movimiento hacia la digitalidad
pero que también nos trae importantes y difíciles retos. La norma flexibiliza, yo sintetizaría que la norma flexibiliza el cómo se hace la gestión de riesgos, dando espacio para que los sujetos obligados determinemos cómo vamos a cumplir, nos autorregulemos en diferentes aspectos, como es la información requerida al cliente directamente o el acceso a información de otras fuentes, pero es muy exigente en el que nos flexibiliza cómo, pero nos exige que tener un SARLAF activo, un SARLAF que utilice metodologías con rigor técnico, un SARLAF que cuente con medios para verificar la confiabilidad de la información que utiliza, etcétera. Desde Bancolombia compartimos la visión de la superintendencia en el sentido de que el SARLAF no estigmatiza y promueve la inclusión financiera, pero también es riguroso en sus exigencias para evitar que las entidades vigiladas seamos utilizadas para el lavado de activos. De allí que se fortalezca ese enfoque basado en riesgos y solamente si somos capaces de cumplir con los requerimientos para ser más exigentes, podremos abrirnos y gestionar esos riesgos mayores. Cada entidad debe establecer esa capacidad para implementar con rigurosidad esos requisitos exigentes, de manera que se puedan gestionar esos riesgos en lugares. La tarea de implementación que tenemos por delante es importante. Es un trabajo de arquitectura complejo, una carpintería compleja y no un simple maquillaje de lo que ya hacemos, y debemos abordarla con toda la seriedad y el rigor técnico que nos exige la norma. Al existir esa discrecionalidad en el cómo vamos a hacer las cosas, nos vemos enfrentados a disyuntivas, y por eso reconozco en este ejercicio un aporte fundamental que nos ha permitido tener una visión colectiva para abordar los retos que enfrentamos, si bien cada entidad deberá implementar según su criterio, su tamaño, sus riesgos, etcétera. En nombre de Bancolombia, entonces, y yo creo que hablo también, creo no equivocarme al decir lo que es el sentir de los demás participantes, agradezco la realización de esta hackathon y los insumos que nos deja para implementar en los 10 meses que tenemos para la implementación. Ya como les dije, tuve una primicia del documento, creo que nos da muy buenas herramientas y material para lanzarnos pues en esta implementación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Maristela. Sin duda hay un grado de madurez hoy en el supervisor y hace una apuesta a la madurez que tienen los vigilados en una implementación seria y consciente de los riesgos que se representan. Pero para hablar de resultados está el doctor Wilson Martínez, director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario. Doctor Wilson. Querido Jorge, muchísimas gracias. Antes de entrar propiamente en la exposición de las conclusiones, un mensaje institucional del profesor Cintura, que es el director de nuestra área de Derecho Penal, quien en nombre de la universidad quiere hacer un brevísimo saludo a todos. Doctor Cintura. Muchas gracias, señores superintendentes, querido profesor Wilson y director del Observatorio de Lavado de Activos de la Universidad del Rosario. Esta ha sido una iniciativa pues única realmente en la región. Ha tenido unos desarrollos muy interesantes realmente, muy reconocidos, y el líder de toda esa gestión ha sido el profesor Wilson Martínez, como lo ha sido pues de todas estas actividades que se vienen cumpliendo. Yo quiero, con mis colegas pues que han tenido la iniciativa de desarrollar con el supervisor y con la academia esta actividad, reconocer por supuesto de parte de la Universidad del Rosario la absoluta disposición para continuar en estos ejercicios en la medida en que sirvan, por supuesto, a los propósitos institucionales y sirvan naturalmente como un vehículo canalizador de estas iniciativas que son absolutamente indispensables para el buen desarrollo de las ejecutorias de supervisión. Quisiera destacar en 5 o 6 frases los aspectos fundamentales que me parece valen la pena relevar. En primer lugar, desafíos y oportunidades para el tema de vinculación de potenciales clientes. En segundo lugar, utilización de canales digitales e innovación tecnológica. En tercer lugar, un aspecto fundamental sobre el cual el superintendente acaba de llamar la atención, y es gestión de riesgos e inclusión financiera.
no exclusión financiera. En cuarto lugar, respeto por el uso adecuado de las bases de datos. En quinto lugar, calidad y confiabilidad de la información con la cual se hace la administración de riesgos. Y finalmente, esa visión de supervisor y la alianza con la academia y el Estado, que es un propósito que ojalá permita impulsar otras nuevas iniciativas en el futuro, para lo cual estamos, señores superintendentes, plenamente dispuestos. Muchas gracias y un gran saludo. Muchas gracias, doctor Cintura, por sus palabras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos las personas, las entidades que nos apoyaron en este proyecto. Como ya lo mencionó la doctora Maristela Aldana, el ejercicio que hicimos trató de seguir el rigor académico de lo que son las investigaciones de naturaleza cualitativa. Por eso utilizamos una metodología de investigación acción participativa, porque nosotros en el observatorio creemos que los temas complejos como justamente lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, el lavado de activos y financiación del terrorismo, es un constructo colectivo. No se trata de unos académicos encerrados en unas bibliotecas o consultando bases de datos en Internet, los que pueden darle respuestas a las necesidades que tiene la sociedad de conocimiento en esta materia, sino es mediante la interacción de todos los sujetos involucrados. Esto supone al regulador, supone a los destinatarios de la norma y supone también a los académicos que estamos para dar apoyo en la generación de este conocimiento. De cara a esta situación, escogimos la metodología de acción participativa porque creemos que responde al desafío de desarrollar investigaciones que tengan utilidad práctica, que le sirvan al destinatario para algo. Y el propósito del paper que escribimos a 6 manos fue precisamente crear una herramienta que le sirviera, por un lado, al regulador para entender cómo se percibe la norma por parte de sus destinatarios y que le permita introducir acciones de mejora en su supervisión y en su implementación. Y al mismo tiempo, una herramienta para los oficiales de cumplimiento y las entidades vigiladas en orden a definir sus planes de acción para la implementación de la norma en estos 10 meses que les quedan. Teniendo presente esa situación, entonces voy a entrar inmediatamente a explicar cuáles fueron las conclusiones de ese ejercicio de investigación acción participativa, que básicamente contó con 2 grandes fuentes de información. Por un lado, una encuesta que se dirigió a todas las personas que decidieron vincularse a este evento, que nos acompañaron en el acto de lanzamiento y que con su buena voluntad decidieron ingresar al formulario de encuesta virtual y diligenciarlo por completo. Ahí nosotros formulamos cerca de 8 preguntas y el proceso, digamos, de recolección de datos y tabulación de la información nos arrojó algunos resultados muy interesantes que voy a pasar a mostrarles. Y la segunda fuente de información fue un ejercicio en la modalidad de taller de mesa de discusión con 18 sesiones de trabajo divididos en 5 grupos y en 4 núcleos de discusión. Aquí tuvimos la posibilidad de concentrarnos con 25 representantes de las entidades financieras que tal vez son más representativas en el sector financiero colombiano y conocer de primera mano su percepción de esta norma. Para ir directamente al centro de la discusión, quisiera plantear la primera gran conclusión, y es: ¿cuál es la percepción que tienen los oficiales de cumplimiento encuestados y los que participaron en este ejercicio de investigación acción participativa respecto a la circular 027 de 2020? La actitud con la que se recibe es una actitud de neutralidad y de expectación. Básicamente, obviamente es una norma nueva, es una norma respecto de la cual todos estamos expectantes sobre sus futuros desarrollos. Estamos pendientes de cómo el supervisor, el regulador va a dar los siguientes pasos en esta materia, pero también están pendientes las áreas de cumplimiento de digerir internamente la regulación y de lograr los acuerdos internos que se necesitan para lograr sacar adelante. Por supuesto, hasta el momento no podemos nosotros, con el rigor y con la objetividad que nos dan los datos que hemos recolectado, afirmar que hay aplausos o que hay críticas para la circular. Por supuesto, siempre dejan verse algunas observaciones, algunas
consideraciones respecto a la redacción de la misma o a las implicaciones que podría tener la norma, pero la actitud general es una actitud de neutralidad, de esperar qué viene adelante con esta regulación. Pues bien, una vez, digamos, entendido cuál es esa actitud, en el marco de la encuesta que nosotros quisimos plantear la primera gran pregunta, y es, ¿cuál es el principal objetivo del área de cumplimiento de la organización para el año 2020? Y nos llamó poderosamente la atención ver que al hacer esa encuesta, el 32% de las empresas, las entidades vigiladas que respondieron, nos decían que ya uno de los objetivos de este 2020 es la implementación del SARLAF 4.0. El 16% nos estaba diciendo que uno de los principales objetivos era continuar previniendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo como lo venías haciendo, y ya el 18%, perdón, nos decía que el objetivo era fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos mediante acciones dirigidas a mejorar sus capacidades institucionales. El 10% nos dijo que la intención o la principal objetivo, el principal propósito de su área de cumplimiento para 2020 era el fortalecimiento el aspecto tecnológico del SARLAF. Nos llama poderosamente la atención esta conclusión porque demuestra que la gente, los oficiales de cumplimiento, tienen la intención de entrar rápidamente a implementar los cambios que se necesitan para la adopción de la nueva regulación. Y creo que esto es bien interesante porque cuando el 32% de los encuestados nos dicen que a un mes y medio de la expedición de la norma, uno de los principales, o tal vez el principal objetivo de su plan estratégico para 2020 es adecuarse a la norma, esto supone un cambio importante de actitud. No estamos dejando la implementación para el final, sino que entendemos la importancia de la regulación y queremos tempranamente implementar los cambios, lo cual demuestra, y esto debe ser una buena noticia para el regulador, que hay una buena recepción, que hay receptividad a la regulación que han emitido. Luego, un punto importante fue la pregunta acerca de cuál es el principal desafío interno que enfrentan las áreas de cumplimiento de su organización. Y esto fue bien interesante porque el resultado que obtuvimos es que el 37% de los encuestados nos respondió que el principal desafío es la falta de tecnologías de la información y las comunicaciones. Luego tenemos el 27% que nos dicen que el problema más importante de su área de cumplimiento es la falta de recurso humano, y el 16% nos dice que es falta de presupuesto. El 15% nos dijo que era falta de capacitación y apenas el 5% nos dice que hay falta de sensibilidad y apoyo de la alta dirección. Entonces, noten cómo ha cambiado significativamente la posición, digamos, en el sector financiero. Y esto demuestra en buena medida la madurez. Creo que aquí tenemos una conclusión que es bien interesante, porque cuando decimos que solamente el 5% de los encuestados entiende que no hay suficiente apoyo a la alta dirección, podemos decir que hay una buena madurez en el sistema financiero, que los directores y administradores de las entidades vigiladas entienden la importancia del SARLAF y están apoyando adecuadamente a sus áreas de cumplimiento. Y cuando hablamos de que lo que más se necesita son tecnologías de la información y la comunicación, y que necesitamos recurso humano, pues lo que estamos hablando básicamente es de que lo que se necesita es capacidad instalada. Y en ese orden de ideas estamos por buen camino, porque superar los problemas, digamos, de sensibilidad, de receptibilidad y el compromiso de la alta dirección es tal vez el obstáculo o la dificultad más grande que puede salvar un área de cumplimiento. Y esto creo que va en línea un poco también con lo que es el espíritu de la Circular 027. La Circular 027 está creando un marco jurídico que promueve el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, que es precisamente donde las áreas de cumplimiento están sintiendo más débiles, están sintiendo que hay mayor vulnerabilidad. Luego, creo que hay una alineación interesante entre hacia dónde va el supervisor y cuáles son las necesidades de las áreas de cumplimiento, y esto es muy positivo, porque creo que esto va a facilitar a largo plazo la implementación de este tipo de regulaciones. Otro punto importante de la encuesta es la pregunta: ¿qué porcentaje de las nuevas obligaciones incorporadas mediante la Circular 027 se cumplen actualmente entre su organización?
A nosotros nos llamó mucho la atención ver que casi menos del 50% menos del 5% de los encuestados establecen que el 50% de las obligaciones o más de ellas están pendientes de incorporar. Es decir, el 95% de los encuestados considera que ya el 95% de las obligaciones que trae la norma están incorporadas en el actual sistema de cumplimiento de su organización. Y esta conclusión es importante porque lleva a entender que el efecto o el impacto que tiene la circular 027 no es propiamente un impacto de transformación radical de la forma como vienen funcionando las áreas de cumplimiento, sino potenciar sus fortalezas. Y aquí se encuentran cosas muy interesantes como lo que decía el superintendente de la flexibilización, que es tal vez una de las principales características de esta circular 027, la flexibilización de ciertas obligaciones para permitirles a las entidades ajustarse a las condiciones de mercado de una manera mucho más adecuada. Pero además de la flexibilización, hay una segunda característica que parece muy relevante y que resulta transversal al ejercicio, que es la nivelación. Porque el ejercicio nos permitió mostrar que el ecosistema de supervisión y regulación al que se enfrenta la superintendencia sigue siendo heterogéneo. No solamente en cuanto a la naturaleza de las entidades, porque obviamente el objeto y las actividades propias del giro ordinario de cada entidad es diferente. Cada industria tiene sus propias particularidades, sino porque al interior de cada industria hay diferentes niveles de capacidades y diferentes niveles de implementación. Valga decirlo, no solamente hay diferencias entre lo que es la industria bancaria, aseguradora, fiduciaria, de valores, etcétera, sino que al interior de cada una de esas industrias se encuentran entidades con unas capacidades de cumplimiento y de administración de riesgo muy altas y otras que están en un proceso apenas de apropiación de esas capacidades. Entonces, ese efecto nivelatorio es importante porque si bien se encuentra que hay un grueso, una masa crítica de entidades que ha implementado casi que por voluntad y por iniciativa propia, haciendo uso de su facultad de autorregulación, unos estándares internacionales muy altos, también se encuentran algunas entidades que están caminando en la línea del mínimo requerimiento de la normatividad precedente. Luego, al incrementar los estándares y nivelarlos por lo alto, pues se genera una presión para que las entidades que están en los niveles de cumplimiento y de administración de riesgos mínimos comiencen a trabajar para ponerse a tono con los niveles y los estándares más altos de su industria. Y eso pues obviamente va a jugar en favor de la seguridad, no solamente de la industria, sino del sector financiero y en general de toda la economía nacional. Luego, aquí ese efecto nivelatorio es bien importante y hay que reconocerlo como uno de los grandes aportes de la normatividad. Cuando se le preguntó a las entidades cuál es el mayor desafío que enfrenta su organización para ajustarse a los cambios introducidos por la circular externa 027, llamó mucho la atención que el 40% dijo que el principal desafío es la implementación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. El 25% nos dijo que el gran desafío era realizar los ajustes a sus políticas, metodologías y procedimientos de debida diligencia para el conocimiento de clientes. Y el 20% nos dijo que la capacitación del recurso humano. Entonces vemos cómo hay una importante predominancia de la preocupación por la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las áreas de cumplimiento. Y fíjense que esta es la tercera oportunidad en la que el tema de las TICs aparece predominante, aparece fuertemente en la percepción de los oficiales de cumplimiento encuestados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque demuestra claramente que la tendencia de las áreas de cumplimiento de las entidades vigiladas en Colombia es la automatización, marcha hacia la automatización. Y esto pues obviamente desde el punto de vista de la gestión del riesgo es muy importante porque todos sabemos que los controles que ofrecen más seguridad son los controles automáticos. La automatización permite resolver los problemas asociados al error humano, a los controles manuales, y la automatización se convierte desde el punto de vista del riesgo operativo, del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en el eslabón que logra asegurar realmente la transaccionalidad y la operacionalidad de una
entidad vigilada. Entonces creo que aquí, insisto nuevamente, hay una alineación de todo el sistema. Está clarísimo que el regulador y los destinatarios de la norma van en la misma línea de insistir en la aplicación de tecnologías, y eso necesariamente va a incrementar los estándares de seguridad en la industria, en el sector y en la economía. Luego hicimos una pregunta bien interesante, porque como teníamos esta posibilidad de accederlo, queríamos ver cuál era la percepción que tenían o que tienen los oficiales de cumplimiento respecto de la supervisión que ejerce su supervisor, su regulador, la superintendencia financiera. Y creo que al señor superintendente financiero y al señor superintendente delegado les complacerá saber que por lo menos el 93% de los encuestados calificaron que tenían una percepción excelente o buena de la función que cumple la superintendencia financiera. Y esto pues obviamente es importante porque demuestra que la superintendencia tiene una buena reputación y tiene legitimidad como autoridad regulatoria y supervisora en esta materia. Y eso va a asegurar que una circular como la 027 tenga buen recibo, sea percibida positivamente por los reguladores en el mediano y largo plazo, y que de alguna manera haya una credibilidad de la superintendencia para impulsar a que las industrias que vigilan caminen en la línea en la que ellos están marcando el camino. Así que creo que eso es una buena noticia para la superintendencia. Y en línea con lo anterior, también le preguntamos a los oficiales de cumplimiento cómo cree que es actualmente la capacidad de la superintendencia financiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los sujetos vigilados. Y nuevamente tenemos aquí un resultado interesante, porque el 72% de los encuestados nos respondió que percibe que las capacidades de la superintendencia están entre muy alta y alta. De tal manera que nuevamente aquí insistimos en que la percepción y la reputación, la percepción que tienen los sujetos vigilados y la receptividad que tiene sus regulaciones es alta, y hay una legitimación de la autoridad que es muy positiva. En Colombia sabemos que la superintendencia es el organismo líder en los diferentes sectores en materia de lucha contra el lavado de activos. La superintendencia financiera se convierte en el referente que tienen otros supervisores y otros reguladores en esta materia. Y esta encuesta está confirmando por qué lo es, porque la percepción que hay al exterior de la entidad entre sus sujetos vigilados en su ecosistema de supervisión es una percepción muy positiva. Pero por supuesto no podíamos dejar de preguntarlo, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tiene la superintendencia financiera en esta materia? Y aquí pues encontramos algunas cosas bien interesantes que valdría la pena señalar. Por ejemplo, el 38% de los encuestados nos dijo que una oportunidad importante de mejora es dar sensibilización, capacitación, acompañamiento y retroalimentación a las entidades vigiladas. Básicamente, señor superintendente y señor superintendente delegado, esto es un llamado de auxilio de los oficiales de cumplimiento diciéndoles: no nos dejen solos, acompáñennos, queremos estar con ustedes. Y eso es muy positivo, porque lo que están diciendo básicamente es que hay la voluntad de los sujetos vigilados de implementar la regulación, de implementar las mejoras, pero necesitan el acompañamiento del regulador, necesitan el acompañamiento de la superintendencia para entender la naturaleza, el alcance y sobre todo para poder superar los desafíos que supone esta nueva regulación. Entonces creo que ahí en el plan de acción, en el plan estratégico de la superintendencia, un punto importante debería ser cómo van a apoyar ellos, cómo se van a comunicar esos canales de interacción con el ecosistema de supervisión, con las entidades vigiladas, para darles esa sensibilidad, esa sensibilización, esa capacitación, ese acompañamiento y esa retroalimentación. Luego, el 27% de los encuestados nos respondió que una oportunidad de mejora de la superintendencia es conocer mejor las particularidades de las diferentes industrias vigiladas para ajustar su regulación y su supervisión. Básicamente, muchos de los vigilados perciben que la regulación y las metodologías de supervisión están predominantemente influenciadas por la industria bancaria, están principalmente marcadas hacia los bancos. Y industrias como la aseguradora
o como la fiduciaria o como la de valores, a veces no se sienten apropiadamente reflejadas en la regulación ni en las metodologías y procedimientos que utiliza la superintendencia. Entonces aquí la invitación es a hacer un conocimiento más profundo del ecosistema, en el sentido de conocer las particularidades y las características de cada una de las industrias y tratar de incrementar mucho más el nivel de customización, de personalización de la regulación, para que cada una de esas industrias se sienta apropiadamente reflejada y sienta que la regulación también lo involucre de una manera directa, que no se ve la necesidad de adecuar una norma que parece estar redactada para el sector bancario a su propia realidad, sino que encuentra que la propia normatividad ya reconoce su realidad como industria. Y eso creo que es importante hacia futuro. Luego tenemos un punto importante y es el 13%. El 13% dice que una oportunidad importante de mejora es la capacitación del recurso humano. Y la capacidad de mejoramiento del recurso humano va porque muchas personas sienten, muchos sujetos vigilados entienden que aquí se requiere un expertise muy alto. El estándar técnico que se está planteando hoy en la norma es muy alto y genera unos desafíos muy importantes en términos de cómo lograr de alguna manera que digamos que las personas que están haciendo la inspección, que están haciendo la vigilancia, el control, sean realmente expertas, que no solamente estén en capacidad de supervisar, sino también de asesorar, de acompañar, de orientar a los vigilados acerca de cómo mejorar su cumplimiento de la norma. Y por último, el tema de implementación de tecnologías de la supervisión. Ahí tenemos nosotros un 20% de los encuestados que nos dijeron que era importante que la superintendencia avanzara hacia tecnologías de supervisión, hacia supervisory technology. Y eso creo pues que es una demanda generalizada de toda la industria, en el sentido de decirles, señores superintendencia, creemos que esto se puede hacer de una manera mucho más eficiente con tecnologías, nos sentiríamos más cómodos si la supervisión implicara un nivel de automatización, nos sentiríamos que eso incrementa la objetividad, la independencia de la función supervisora, y creo que eso es importante tomarlo en cuenta, señores superintendentes. Ahora bien, ya en lo que tiene que ver con la circular externa 027 como tal, el ejercicio que hicimos en una primera mesa fue tratar de hacer una lectura integral, comparada y armonizada con la regulación precedente, para identificar los cambios. Por supuesto, se hizo un inventario de todos los cambios que se identificaron, más de 60 cambios se identificaron, y para poder facilitar la comprensión de la norma, se agrupó esos cambios identificados en 4 grandes categorías. Se trató de homogeneizar esas categorías, incluyendo los cambios que guardaban relación entre sí. Por supuesto, acá es importante entender que hablamos de un sistema de administración de riesgos y cada elemento, cada componente del sistema, pues está interconectado con los otros. Luego, no se pueden hacer lecturas aisladas o parcializadas de cada uno de sus componentes. Pero para facilitar el ejercicio desde el punto de vista teórico, académico, conceptual, era necesario tratar de agruparlos para poder hacer un análisis, una discusión focalizada, entendiendo que los cambios y desafíos que se encontraban y que se identificaban en cada uno de esos 4 macro temas, en cada una de esas categorías, necesariamente tiene relación y tiene algún impacto o consecuencia en los cambios y desafíos identificados en los otros macrotemas o categorías identificadas. ¿Cuáles fueron esas grandes categorías, esos 4 macrotemas que aglutinan todos los cambios que se encontraron en la circular? Básicamente son, 1, que son conocimiento del cliente y contrapartes. Segundo, cambios en materia de la regulación sobre conocimiento de beneficiarios finales y personas expuestas políticamente. Luego, cambios en la metodología de gestión del riesgo, el AFT. Y por último, cambios en lo que es la intensidad y el alcance de las obligaciones en materia de medidas para gestionar el riesgo jurisdiccional y el control de las transacciones internacionales. Entonces voy a ir rápidamente abordando cada uno de estos puntos. Si uno mira las 4 categorías transversales, uno encuentra que los cambios tienen 3 características. Ya mencioné 2 de ellos. El primero, la flexibilización, del que hemos hablado en varias oportunidades,
que consiste en ampliar el marco de autorregulación para que los sujetos puedan ajustarse a sus condiciones de mercado, a sus propias características particulares. Y aquí, digamos, se nota que la superintendencia confía en el grado de madurez que tiene el sistema financiero, que tienen las diferentes industrias y los diferentes sujetos vigilados, para darles más responsabilidad y para darles más libertad a la hora de definir las características de su sistema de gestión de riesgos. Segundo, la expansión, que supone de alguna manera el endurecimiento de algunas obligaciones, que tiene que ver básicamente con la expansión de la cobertura en términos de debida diligencia, en términos de prudencia, que deben observar las entidades respecto de ciertos factores de riesgo. Y por último, un efecto nivelatorio del que también ya hablé en momentos atrás, que consiste básicamente en generar la positivización, es decir, incluir en la norma, incluir por norma expresa, obligaciones que en la práctica muchos agentes de las diferentes industrias vigiladas, muchas entidades vigiladas, ya habían incorporado, haciendo uso de su autorregulación, siguiendo fundamentalmente los estándares internacionales más altos. Aquí básicamente la superintendencia identifica que hay muchas buenas prácticas que ya hoy funcionan en muchas entidades vigiladas, pero que aún hay una masa de entidades que no ha avanzado en esa línea, que sigue caminando por la senda del mínimo exigible por la regulación, y al imponer el estándar más alto, al positivizar, incluir en la regulación la obligación de llegar al estándar más alto, se persigue y se conseguirá seguramente alcanzar ese efecto nivelatorio de llevar las entidades vigiladas más rezagadas al nivel de los más altos dentro de su industria. Muy bien, en términos de conocimiento del cliente, aquí es importante señalar que la superintendencia genera un cambio importante desde el punto de vista conceptual. Esta nueva norma nos habla, por un lado, del conocimiento de los potenciales clientes y por el otro lado nos habla del conocimiento del cliente. Cuando nos habla del conocimiento de los potenciales clientes, se introduce un concepto bien interesante, porque el concepto de potencial cliente es un concepto que no está explícito en la regulación precedente. Y el concepto de potencial cliente viene a generar un estándar interesante de debida diligencia para estas personas con las cuales aún no se tiene ningún tipo de relación de tipo jurídico o comercial. La norma habla simplemente de las personas con las que se han iniciado las tratativas para entablar una relación comercial. Aquellas personas que han expresado su interés, su intención de adquirir algún producto de la entidad, pero que aún no se ha aceptado su vinculación y no se ha efectuado la formalización de su vinculación como cliente. En relación con esos potenciales clientes, resulta un cambio muy interesante y tal vez es el cambio más importante, y es la flexibilización del estándar y requisitos de información que se requiere para conocer a estos potenciales clientes y de los procedimientos para la debida diligencia de su conocimiento. Entonces, aquí la superintendencia da dos pasos muy importantes. El primero es decir, vamos a flexibilizar los requisitos de información. Ese formulario de vinculación estándar que se ha conocido hasta el momento queda a disposición de los sujetos para que ellos decidan cuál va a ser el alcance de esa información, si deciden simplificarlo. Y de hecho, como lo voy a mencionar a lo largo de esta exposición, está clara que la superintendencia anticipó que esto va a conducir a una simplificación de los formularios de vinculación. Y al simplificarse los formularios de vinculación, da un segundo paso a la superintendencia, y es a permitir la aplicación, incluso no solamente permitir, sino promover la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr capturar la información que se requiere para el conocimiento de estos potenciales clientes. Y ahí entonces aparecen herramientas para favorecer la identidad digital o para consultar fuentes alternativas que nos permitan compensar el déficit de información que resulte de esa simplificación de los formularios de vinculación. Aquí, por supuesto, el desafío que se identificó de una manera muy clara es que esta flexibilización genera dos tensiones muy importantes. Una primera tensión hacia el interior de las entidades, que es una tensión que se evidencia entre las áreas encargadas de la actividad comercial y el área de cumplimiento. Porque con la sola expedición de la norma, de cara a la flexibilización de esas
de esos requisitos de información y esos procedimientos de debida diligencia, pues las áreas comerciales han comenzado a presionar para que la cantidad de información que se le pide a los potenciales clientes disminuya de manera significativa y los procedimientos de debida diligencia se simplifiquen para acelerar el proceso de vinculación. Ellos obviamente lo que esperan es que su proceso de venta, su proceso de comercialización de los productos de la entidad se facilite. Pero por el otro lado están las áreas de cumplimiento que entienden que el core de su actividad, que el valor que ellos le generan a la entidad es la transformación de la información que reciben de los potenciales clientes para entregarle a los tomadores de decisión información valiosa para la toma de decisión. Luego, cuanta menos información haya o cuanto menor sea la calidad de la información, es mucho más difícil la actividad del área de cumplimiento para poder proteger a la entidad frente a potenciales clientes que son riesgosos para la organización. Entonces, esa tensión ya se vive al interior de muchas entidades y por supuesto ahí va a haber una expectativa acerca de cómo se va a resolver eso. Ahí es importante el resultado de la encuesta cuando decía que apenas el 5% de las entidades siente que falta apoyo de la alta dirección. Porque uno pensaría que si en el grueso de las entidades ya está consolidado el apoyo de la alta dirección, ya la alta dirección entiende la importancia del área de cumplimiento, es muy probable que las áreas comerciales no logren que los procesos de simplificación de la información y de la debida diligencia llegue a afectar realmente el área de cumplimiento. Ahí es importante la capacidad de liderazgo y gestión de los oficiales de cumplimiento para que logren obtener y mantener el apoyo de la alta dirección para que los niveles de información y la calidad de la información que se está recogiendo se mantengan. Pero luego también va a haber una tensión externa, porque evidentemente habrá entidades que van a flexibilizar mucho sus procedimientos, van a simplificar mucho sus requerimientos de información y sus procedimientos de debida diligencia, y ese puede ser un factor que comience a determinar competencia comercial entre entidades de una misma industria. Y esto pues obviamente no favorece a las áreas de cumplimiento, porque en la medida que las entidades de la competencia comiencen a bajar sus estándares y comiencen a capturar clientes ofreciendo procedimientos de debida diligencia más ágiles, ofreciendo formularios de vinculación mucho más sencillos, pues obviamente la presión de las áreas comerciales va a ser mayor y es posible que también la alta dirección comience a sentir que necesita avanzar en esa línea para poder mantener los niveles de venta de productos que demandan, digamos, la sostenibilidad económica de la entidad. Entonces, esas tensiones van a ser algo difícil y aquí pues obviamente surge la gran pregunta acerca de cómo se va a resolver esto. Nosotros vemos que aquí hay una gran apuesta de la superintendencia financiera por la madurez de las instituciones, por la madurez del sistema financiero para enfrentar estos cambios. Pero pues obviamente el tiempo lo dirá. Será el tiempo el que diga si la superintendencia acertó al confiar en la madurez del sistema financiero, al confiar que la alta dirección de las entidades está comprometida con la lucha contra el lavado de activos, o si simplemente la fuerza comercial, el capitalismo salvaje logró arrasar y llevar a socavar o a erosionar los avances que hemos tenido en la lucha contra el lavado de activos en Colombia durante los últimos tal vez 15 o 20 años. El segundo punto que es muy interesante señalar es el conocimiento del cliente. En materia del conocimiento del cliente, la superintendencia le apunta mucho a un primer cambio, que es el perfil de riesgo del cliente. La superintendencia ha insistido en que las entidades deben desarrollar unas metodologías que le permita conocer cuál es el perfil económico, el perfil financiero, el perfil transaccional de sus clientes. Y aquí hay un cambio bien importante, porque fíjense que la superintendencia diferencia lo que es el conocimiento del potencial cliente del conocimiento del cliente. Porque el conocimiento del cliente ya no lo podemos seguir entendiendo a la luz de esta nueva circular como el formulario de vinculación y las actividades de verificación del formulario de vinculación. Las entidades que aún continúan persiguiendo, creyendo que conocer el cliente se limita a un acto de obtener información y verificación de información al momento de establecer el vínculo comercial, pues con esta nueva circular les queda claro que ya no es así. Bajo la lógica de esta nueva circular 027, el conocimiento del cliente es un proceso continuo que tiene que tener el área de conocimiento y que se alimenta permanentemente, se alimenta y se retroalimenta
de la información sobre la transaccionalidad de los clientes. De tal manera que uno no conoce al cliente, uno no puede afirmar bajo esta regulación que se conoce al cliente después de hacerle toda la debida diligencia al momento de la vinculación. Se puede afirmar que uno conoce al cliente después de que ha tenido un tiempo, un periodo de transaccionalidad y que ha recogido información suficiente para poder perfilar a ese cliente de acuerdo con su comportamiento económico, financiero y transaccional. Y esto es importante porque es ese verdadero conocimiento que es producto de mi relación, de mi interacción con el cliente, lo que me va a permitir ubicar a esa persona en un segmento de riesgo específico. Y luego vamos a hablar de la segmentación, que es otro cambio importante. Pero ese perfilamiento para luego segmentarlo va a ser muy importante, porque no solamente va a tener incidencia en determinar si acepto o no a un cliente, si decido conservar mi relación con él, sino también cómo manejo mi relación con ese cliente. Eventualmente yo puedo vincular un potencial cliente y con ese conocimiento preliminar perfilarlo como bajo riesgo, pero luego en la medida que voy transando con él, las características de su operación, de su transaccionalidad, me llevan a que seguramente debería estar en un segmento de riesgo mayor y entonces eso va a tener unas implicaciones en la forma como se dinamiza la relación con el cliente. Y eso es a lo que le apunta un poco la circular, que pasamos de un modelo de conocimiento del cliente casi estático, que era una actividad al comienzo de la relación, a un proceso dinámico y continuo a lo largo de toda la relación con él. Nunca termino de conocer el cliente. Yo tengo que conocer al cliente y tengo que actualizar mi conocimiento del cliente hasta el momento en que el cliente se va de la entidad. Mientras la persona esté vinculada a la entidad, yo tengo que seguir realizando actividades de conocimiento y eso es un punto muy importante. Luego, el segundo cambio que vale la pena mencionar tiene que ver con las fuentes alternativas. Las fuentes alternativas se vuelven un dato bien importante porque la superintendencia, como lo decía en un momento, entiende que al flexibilizar los requisitos para el conocimiento del cliente y el conocimiento de los potenciales clientes, abre la puerta para una simplificación de los requerimientos de información y para la simplificación de los procedimientos. Y entonces es posible que las áreas de cumplimiento se enfrenten a un déficit en cantidad y en calidad de información. Para compensar ese déficit, la circular expresamente habla de la posibilidad de que las áreas de cumplimiento consulten fuentes alternativas. Y entre las fuentes alternativas, como ustedes los ven acá, está hablando de las bases de datos públicas, bases de datos propias, bases de datos de prestadores de servicios ciudadanos y otras bases de datos externas. Aquí es bien interesante señalar dos cosas. La primera es que al hablar del perfilamiento de riesgo, la superintendencia marca un derrotero muy importante y fija casi que una posición institucional frente a lo que se ha denominado internacionalmente el de-risking, que no es otra cosa que esas políticas que asumen ciertas entidades de no celebrar negocios, de no tener acuerdos, de no vender productos a ciertos sectores. En Colombia, todos lo sabemos, es algo, digamos, ampliamente conocido, que hay sectores como el sector, por ejemplo, de las empresas de criptomonedas, del sector minero, del sector de juego suerte azar o del sector de cannabis medicinal, que hoy en día tienen cerradas las puertas del sistema financiero por las políticas de de-risking que se han generalizado. Cuando la superintendencia habla de generar los perfiles de riesgo y de conocimiento del cliente, lo que está en realidad es invitando a las entidades a que enfrenten a los clientes de alto riesgo con medidas intensificadas de control, pero que no los excluyan, porque las recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional, que hoy se vuelven casi un estándar internacional, es a que el de-risking tiene un efecto negativo en el sistema en su conjunto. La desbancarización de esos sectores riesgosos lo que hace es empujar esos sectores riesgosos al riesgo de lavado de activos, incrementa su vulnerabilidad. Cuando el sistema financiero abre las puertas a estos sectores riesgosos y los vincula, los obliga a incrementar sus estándares de prevención del lavado de activos y en esa medida lo que hace el efecto que tiene la bancarización es que los obliga a ser mucho más exhaustivos y rigurosos en su operación para poder mantener los productos financieros activos. Entonces, bancarizar a esos sectores es importante y la superintendencia invita a las entidades a que tomen medidas intensificadas frente a estos clientes, pero que no los excluyan. Y eso es importante. Lo segundo es que al hablar de fuentes alternativas, le está diciendo a las entidades, oiga, pueden consultar otras fuentes, la única fuente de información para conocer un potencial cliente o un cliente no es la información que le suministra el cliente,
De hecho, usted debería ir a fuentes alternativas para contrastar lo que le está diciendo el potencial cliente o el cliente, pero mucho cuidado. Mucho cuidado porque usted no solamente debe identificar esas fuentes alternativas, sino que además está obligado a valorar la confiabilidad de esas fuentes. Y eso nos va a llevar a un concepto que la circular trae de manera transversal muy importante, que es el concepto de medios verificables. Sobre eso ya voy a hablar más adelante. Entonces, bajo esta perspectiva, muy interesante el desafío al que nos enfrentamos, porque en el curso de las discusiones se hizo evidente la tensión que existe entre la circular 027 de 2020 y la ley 1581 de 2012, que para los que no están familiarizados con esta última norma, se trata de la ley que regula la protección de datos personales en Colombia. Uno de los principios que orienta la ley 1581 en materia de protección de datos personales es el principio de manejo de reserva y confidencialidad de los datos sensibles, de los datos personales de los sujetos. Y a la luz de ese principio, la regulación en materia de datos personales establece que ninguna persona, ni natural ni jurídica, puede acceder a los datos o utilizar datos personales sin la autorización correspondiente. Al punto que hoy en el Código Penal colombiano existe un delito que es el de acceso y utilización indebida de datos personales, con unas consecuencias penales importantes. Entonces, tenemos por un lado la circular 027, que habilita la posibilidad y que incluso uno podría decir que hasta promueve la consulta de bases de datos externas, de fuentes alternativas. Pero por el otro lado tenemos la ley de protección de datos personales que está diciendo, ojo, esos datos personales no son de acceso público, no se pueden compartir y no se pueden utilizar sin la autorización correspondiente. ¿Cómo enfrentar ese desafío desde el punto de vista de las áreas de cumplimiento? Pues bueno, mire, la flexibilización de la que hablamos tiene un costo. Si usted se quiere flexibilizar y reducir los requisitos de información que le pide a sus clientes, reducir o simplificar los procedimientos de debida diligencia, y quiere compensar ese déficit de información consultando fuentes externas, usted tiene un costo que asumir. Y el costo que tiene que asumir es fortalecer su sistema de protección de datos personales, su sistema de manejo de protección de datos personales. Y va a tener que ajustar su política para determinar cuáles son los estándares regulatorios internos para acceder a datos personales y para usar datos personales. Particularmente, por ejemplo, la regulación establece la posibilidad de que las entidades que pertenezcan a un mismo conglomerado compartan información sobre potenciales clientes o clientes. Luego, las entidades deben redefinir su política para definir en qué condiciones esa compartición de datos, esa compartición de información puede ser viable. Pero además también tienen que definir, cambiar y modificar y ajustar sus procedimientos y protocolos de consulta de bases de datos externas para definir una metodología y unos criterios para determinar cuáles son esas fuentes alternativas confiables, primero, y segundo, accesibles. Porque no se trata solamente que yo identifique una base de datos externa que puedo consultar, que es confiable, sino que además tengo que cerciorarme de que legalmente estoy autorizado a acceder a esa información y a utilizar esa información. Luego, si se trata de un proveedor de información, yo tengo que asegurarme que ese proveedor, que esa persona que me está vendiendo o que me está permitiendo el acceso a la base de datos, tiene la autorización para compartirme la información y que la autorización que él tiene me habilita a mí para usar esa información. Aquí hay un desafío bien importante, que es un desafío esencialmente jurídico, para poder dar el paso hacia la flexibilización. Una conclusión importante de este ejercicio es que las entidades que decían flexibilizarse, que decidan simplificar sus procedimientos y sus requisitos de información y no paguen el costo de ajustar su política de protección de datos personales o de gestionar adecuadamente la metodología para acceder y utilizar esos datos externos, se arriesgan a una responsabilidad penal muy seria por el uso ilegal de esa información. Luego, un cambio importante es el que tiene que ver con el conocimiento de contrapartes. Aquí, digamos, hay un efecto nivelatorio porque muchas entidades ya incluían dentro de su sistema de administración de riesgos, el EAFT, actividades de debida diligencia para el conocimiento de empleados, para el conocimiento de proveedores o para el conocimiento de aquellas personas o empresas con las cuales se establecen vínculos comerciales, como por ejemplo alianzas estratégicas, fusiones, escisiones, ese tipo de operaciones mercantiles muy, muy sofisticadas. Entonces, si bien es cierto, muchas de ellas ya lo tenían, como les decía hace un rato, hay entidades que todavía manejan el estándar mínimo de conocimiento de clientes y no han incorporado apropiadamente medidas para conocer a sus empleados, proveedores o contrapartes.
Entonces, al incluir esa obligación específicamente de la regulación, se surte el efecto nivelatorio de obligar a las personas a que implementen esas medidas adicionales. Y por último, en este capítulo tenemos el concepto de medios verificables. Ese concepto de medios verificables es bien interesante porque hay un cambio bien importante. Y es que la regulación anterior obligaba a las entidades a tener sistemas de gestión documental y sistemas de archivo que les permitieran recopilar, clasificar, conservar, deberían tener su sistema de archivo y de gestión documental debidamente organizado, y de hecho la norma hablaba de unos periodos de conservación de la información determinados. Pues bien, aquí al hablar de medios verificables, la superintendencia va más allá, porque ya no se trata solamente de tener documentos, de tener un sistema de archivo, sino que ese sistema de archivo debe responder a una lógica, y es que los documentos que yo en mi área de cumplimiento recopilo, produzco o conservo, deben tener la finalidad de ser capaces de demostrarle a la superintendencia o a cualquier otra autoridad la trazabilidad de mis actividades de cumplimiento, de la debida diligencia para la detección, prevención y reporte de operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Entonces, no se trata solamente de tener los documentos, sino de que esos documentos realmente guarden la lógica de la trazabilidad de la operación. Y va mucho más allá, porque no es pura documentación, no es solamente tener la trazabilidad, sino que las entidades tienen que verificar y valorar la confiabilidad de las fuentes de las que sale la información. Sabemos que muchos proveedores de sistemas de información tienen entre sus servicios la consulta de fuentes abiertas en Internet, donde se puede, a través de algoritmos muy complejos, buscar en boletines, en medios de comunicación, en redes sociales, información sobre un potencial cliente, y toda esa información no la traen. Pues resulta que toda esa información no necesariamente proviene de fuentes confiables. Casos sobre blogs que se crean simplemente para desprestigiar a la competencia, o de fake news, también eventualmente llegan a las áreas de cumplimiento. Las áreas de cumplimiento tienen que saber, tener el buen juicio, tener buen criterio para determinar qué fuentes de información son confiables y qué fuentes de información no son confiables, porque solamente se convierten en medios verificables aquella información que proviene de fuentes confiables. De tal manera que en mi sistema de gestión documental yo solamente debería tener medios verificables, en el sentido de que solamente debería tener los documentos que provengan de fuentes confiables para demostrarle a la superintendencia o a cualquier autoridad la trazabilidad de la debida diligencia que yo he observado en mi entidad para la detección, prevención y reporte de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cuál es el desafío en esta materia? Pues el desafío es establecer una política primero para valorar la confiabilidad de las fuentes. Ahí tenemos que hacer un ajuste importante, porque hay que definir qué fuentes son confiables y qué fuentes no son confiables, y en base a qué vamos a valorar la confiabilidad de una fuente. Y segundo, pues obviamente vamos a tener que revisar el punto tecnológico, en el sentido de qué información me están trayendo los sistemas de información que yo he implementado, de dónde están trayendo la información y cómo esos sistemas de información, cómo ese sistema de control y monitoreo transaccional, cómo ese sistema de consulta en listas me está permitiendo o me va a permitir mostrarle a la superintendencia la trazabilidad de mi debida diligencia. Luego tenemos un cambio bien importante en un segundo macrotema, que es el macrotema del beneficiario final y los PERS. Aquí lo que encontramos es un endurecimiento, en el sentido de que se expandió el ámbito de aplicación de la debida diligencia. Entonces, la nueva norma nos trae 4 grandes cambios en esa materia. El primero nos habla del conocimiento de los controlantes, luego nos habla de las medidas razonables para conocer a los beneficiarios finales, luego nos redefine el concepto de PERS y nos introduce un concepto bien importante, que es el de los PERS extranjeros. Frente al primero, pues la regulación conserva la obligación que tienen las entidades de realizar debida diligencia para el conocimiento de los socios o accionistas que tengan una participación accionaria mayor del 5%. Hay muchos participantes plantearon una crítica, porque a través de la revisión de la literatura y del derecho comparado uno encuentra que en otros países, como por ejemplo en España o en Estados Unidos, ese nivel de participación se ha incrementado. Hay muchos países donde solamente es obligatorio hacer debida diligencia para el conocimiento de accionistas que tengan una participación superior al 10, al 15 o incluso hasta el 20% de la sociedad.
En Colombia seguimos siendo más conservadores y nos mantenemos en el 5%. Digamos que ahí surge esa crítica de parte de algunos participantes. Sin embargo, pues digamos ahí no hubo un cambio, porque la regulación simplemente está replicando lo que decía la legislación presente. El cambio viene porque la normatividad de la circular 027 establece también la obligación de conocer a los controlantes. Y esto es bien importante porque los controlantes son personas que tienen la capacidad de controlar el funcionamiento de una organización, incluso se benefician de la liquidez de los recursos, de las utilidades que genera una organización sin tener participación accionaria. Y pues obviamente los mecanismos, los vehículos jurídicos para tener el control de una organización son diversos. En Colombia existe una obligación prevista en la ley 222 de registrar en el registro mercantil a los controlantes. Lamentablemente, pues la Superintendencia de Sociedades no tiene la capacidad de asegurarse que todas las entidades realmente cumplan esa obligación. Por eso el registro mercantil no es confiable en punto a determinar quiénes son controlantes en una organización. Mucho menos cuando esos controlantes no están radicados en Colombia, sino que se trata de sociedades offshore ubicadas en jurisdicciones no cooperantes donde no hay acceso a la información relacionada con bases de datos de controlantes o ahí no hay transparencia corporativa para conocer quiénes son los beneficiarios finales de las organizaciones. Entonces, ese conocimiento de los controlantes se vuelve muy complejo porque las entidades dependen casi por completo de la honestidad, la transparencia de sus clientes, de sus contrapartes a la hora de declarar si tienen o no tienen controlantes e identificar a esos controlantes. Si una organización no declara a sus controlantes, para una entidad vigilada va a ser muy difícil con la información disponible en Colombia saber quiénes son los controlantes. Luego, el tema de conocimiento de los beneficiarios finales. Esa obligación de conocer a los beneficiarios finales ya estaba en la regulación precedente, pero el avance consiste en habilitar, en abrir la puerta para que las entidades identifiquen otros mecanismos, otras medidas adicionales razonables para conocer a sus beneficiarios finales. Y entonces volvemos nuevamente al tema de las fuentes alternativas de información que ya mencionamos en el pasado. Y es yo poder acceder a otras fuentes para conocer quiénes son los beneficiarios finales de las operaciones de mis clientes o de mis contrapartes, pero pues obviamente ahí tenemos un desafío en términos de protección de datos personales. Luego, en términos de PEPs, la regulación anterior nos hablaba de las personas públicamente expuestas. Ya varias entidades, incluso la propia Sobancaria, había llamado la atención sobre la amplitud del término públicamente expuestas, porque pues eso llevaba a que se considerara PEPs a una persona que no tenía ningún, digamos, riesgo de corrupción, que es lo que a nivel internacional justifica la creación del término PEPs, sino de personas que por su fama, por su reconocimiento público, pues tenían algún nivel de figuración en medios de comunicación, un cantante famoso, un futbolista exitoso. Entonces, incluir a estas personas dentro de la categoría de PEPs y obligar a tener medidas extraordinarias, intensificadas frente a estas personas que, repito, no tienen propiamente un riesgo de corrupción o un riesgo de lavado inherentemente, pues no resultaba como muy razonable. Por eso creo que en buena hora esta regulación, la 027, establece que no se debe hablar de personas públicamente expuestas, sino de personas políticamente expuestas, y contrae el término de PEPs a aquellas personas que realmente tienen una posición de importancia en el Estado y que ejercen o que tienen por las funciones que cumplen capacidad de injerencia en la contratación pública, en la destinación de recursos públicos, en el ejercicio de acciones y actividades públicas. Y eso pues es una cosa muy importante porque contrae el término de personas políticamente expuestas. Por supuesto, acá el desafío es que no tenemos una base de datos de las personas políticamente expuestas. La Secretaría de Transparencia en 2016 impulsó un decreto, que es el decreto de las personas expuestas políticamente, donde se relacionan los cargos que de acuerdo con el Estado colombiano y el Departamento Administrativo de la Función Pública tienen en la condición de PEPs. Pero ahí solamente aparece la relación de los cargos, no aparece la identificación con nombre y número de identidad de las personas que ocupan esos cargos. Y eso supone un problema porque, pues, como entidad vigilada, pues las entidades no consultan un cargo, sino consultan una persona. Y además la dinámica misma de rotación de cargos en el sector público, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, pues es muy complejo lograr identificar quiénes están ocupando los cargos, y eso supone un desafío muy grande, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Y esto es importante porque el concepto de PEP extranjero se incorpora con esta circular, al decirnos que los PEPs, o sea, las personas que son políticamente expuestas en otro país,
también deben ser objeto de medidas intensificadas en el sistema de administración de riesgos de las entidades vigiladas en Colombia. Si ya es difícil identificar a los PERS en Colombia, pues imagínense la dificultad para identificar a los PERS extranjeros. Y a eso súmenle que no solamente se debe realizar esa debida diligencia frente a los PERS, sino frente a sus familiares de su núcleo familiar y a sus parientes del núcleo familiar y a las personas que son asociadas cercanas. Entonces, si ya es difícil identificar el PEP extranjero, la complejidad para identificar a sus parientes del núcleo familiar y a sus asociados cercanos, pues es mucho mayor. Y aquí pues el desafío es encontrar las fuentes de información confiable para lograr cumplir esa obligación. Y aquí creo que el problema es Colombia, pero también es toda la región, porque en América Latina ningún gobierno ha querido publicar una lista oficial de personas políticamente expuestas, porque todos sabemos que eso supone un costo político que los gobiernos aún no están dispuestos a hacer. Aquí surge una pregunta, señor superintendente, y es el costo-beneficio. Obviamente, este cambio supone una expansión, hay que consultar a más personas, hay que consultar fuentes externas, eso supone mayor esfuerzo, mayor recurso humano, incluso pensar en implementar nuevas tecnologías para esto, y eso supone un costo importante para las entidades vigiladas. La pregunta de las entidades vigiladas es ¿cuál es el beneficio correlativo al costo que estamos asumiendo? Es decir, parece ser que la superintendencia no ha tenido la posibilidad de valorar cuál es el costo que tiene el sistema de prevención de lavado de activos en su conjunto y determinar cuál es la reducción que genera ese costo en términos del riesgo para el sistema. De tal manera que ahora se incrementa el costo, pero no sabemos cuál es el impacto. Es decir, vamos a incrementar nuestro costo de funcionamiento de nuestras áreas de cumplimiento, pero no sabemos cuál va a ser el impacto. ¿Eso realmente va a producir más seguridad para la industria, más seguridad para el sector financiero? Hay una gran interrogante y por eso las entidades son un poco escépticas frente a la conveniencia de expandir de esta forma el concepto de PEPs e incluir a los controlantes y a los beneficiarios finales. Luego, un tercer cambio que es muy importante, un tercer macro tema, es el tema de la metodología de riesgos LAFT. Y aquí hubo básicamente 4 grandes conjuntos de cambios. Se introdujo el concepto de matrices de riesgo, se incrementó los requisitos en términos de segmentación, luego hubo una introducción de una regulación para monitoreo y control de la efectividad de los controles, y se introdujo el concepto de interno y externo, de contexto interno y externo en materia de la metodología de gestión de riesgo. Frente al primer punto, el de matrices de riesgo, es interesante porque pues muchas entidades ya tienen su matriz de riesgos, pero el concepto que tradicionalmente se había venido utilizando, el concepto del mapa de riesgos. El mapa de riesgos, pues obviamente desde el punto de vista técnico, es una herramienta que nos sirve para ubicar, para localizar los riesgos dentro de nuestra organización. Las normas de evaluación de riesgos, como el ISO 31000, nos pedía que hiciéramos una evaluación de riesgo por procesos, y los mapas de riesgo nos permiten identificar en qué procesos y en qué parte de nuestra organización están esos eventos de riesgo. Y eso obviamente es una herramienta valiosa. Pero el concepto de matriz va mucho más allá, porque la matriz no me debe permitir únicamente identificar cuáles son los eventos de riesgo y dónde están ubicados, sino que además me tiene que permitir calcular cuál es el riesgo inherente de ese evento en términos de probabilidad e impacto. Y aquí la superintendencia decidió cambiar el concepto de posibilidad por el concepto de probabilidad, que supone, digamos, un nivel de tecnicidad mayor, de tecnificación mayor en la medición. Entonces yo tengo que calcular cada evento, medir cada evento en términos de probabilidad de impacto para asignarle riesgo inherente. Pero además yo en mi matriz tengo que asociar a cada evento los controles existentes y la calificación de efectividad de los controles para poder llegar a medir el riesgo residual del evento y luego poder traducir esta medición de riesgo residual de los eventos en riesgo residual de los procesos y en riesgo residual de la organización. Entonces, la matriz se vuelve un documento muy complejo, una herramienta muy compleja que me tiene que ayudar no solamente a mapear los riesgos, sino a tener una noción de la efectividad de mi sistema en conjunto. Y este concepto de matriz de riesgo va amarrado al concepto de segmentación, porque digamos, la superintendencia de tiempo atrás ha venido insistiendo en la necesidad de que se generen los segmentos de riesgo. Las entidades tienen que hacer unas evaluaciones de riesgo por jurisdicciones, por productos, por procesos, por canales y determinar cuáles son los segmentos de riesgo
a los que se está enfrentando, para luego, con base en el perfil de los diferentes clientes, asignarlos a un segmento y trabajar allí con ellos. Pero entonces fíjense que la nueva regulación incrementa significativamente los requisitos en términos de segmentación, porque eso va amarrado a el siguiente punto, que es la efectividad en los controles. Lo que está diciendo la nueva norma es, mire, cuando usted hace el perfilamiento de un cliente y lo asigna a un segmento, o cuando usted hace una evaluación de riesgo por jurisdicción, por producto, por canal y define segmentos, esto no se limita simplemente a un ejercicio para saber cuáles son mis clientes de alto, medio o bajo riesgo. No se trata solamente de saber cuáles son los clientes o los productos o los canales más riesgosos, sino que eso tiene que tener un impacto en el diseño, arquitectura y funcionamiento de sus controles. Usted tiene que asegurarse que sus controles estén diversificados. Usted no puede tener los mismos controles para todos los segmentos. Usted tiene que tener controles especiales para riesgo alto, para riesgo medio, para riesgo bajo. Y eso es muy importante porque usted tiene que hacer una medición del comportamiento de esos controles para medir su efectividad e introducir ajustes para hacerlos cada vez más efectivos. Por ejemplo, si usted tiene un sistema de control y monitoreo transaccional, usted no puede simplemente darle la parametrización por default al sistema y ponerlo a funcionar como viene de fábrica, sino que usted tiene que introducir a la parametrización los diferentes segmentos. Y usted tiene que definir para cada segmento reglas de monitoreo, señales de alerta y condiciones de activación de señales de alerta diferentes para cada segmento. Solo en la medida que usted le genera algún alcance a la segmentación en los controles, usted realmente está gestionando el riesgo de una manera racional, de una manera eficaz y eficiente. Luego, vamos a tener que entrar a revisar el panel de control, el tablero de control de las entidades, para mirar si ese panel realmente refleja el ejercicio de segmentación que se hizo en un primer momento. Y ahí la superintendencia pues ha hecho un ejercicio de emitir una guía, una cartilla de segmentación para poder orientar a las entidades. Sin embargo, y esto es importante, señor superintendente, en este punto, lo que reclaman las entidades es el acompañamiento. La guía es un buen ejercicio, se aplaude por todas las entidades vigiladas, pero todos coinciden en que es insuficiente. Es necesario que la superintendencia ahonde, profundice y amplíe sus ejercicios en materia de capacitación y segmentación para todas las entidades vigilantes. Y por último, el tema de los controles internos y externos, perdón, del contexto interno y externo. Porque al momento de definir la segmentación y las matrices, las entidades no solamente tienen que tener en cuenta su contexto interno, sino también el contexto externo. Es decir, no solamente se deben mirar las circunstancias internas que definen las vulnerabilidades de la organización, sino también las circunstancias del entorno que definen sus amenazas, porque al final el riesgo es una función de la amenaza y las vulnerabilidades, y yo conozco mis amenazas cuando estoy conociendo el entorno, el contexto externo, y estoy conociendo mis vulnerabilidades cuando logro identificar mis factores internos de vulnerabilidad. Entonces, ese conocimiento del contexto externo e interno se vuelve determinante para poder definir las matrices de riesgo. Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es un sistema muy complejo y el gran desafío en esta materia, si me lo permiten, es lograr un sistema como lo describe la superintendencia. Si uno mira la circular 027 y entiende la lógica del sistema, el sistema que está pidiendo la superintendencia es un sistema holístico y multidimensional. Entonces, noten cómo no solamente se trata de hacer diferentes evaluaciones de riesgo por capas, evaluar el riesgo por proceso, riesgo por cliente, riesgo por producto, riesgo por jurisdicción, para poder integrar todo eso e identificar los nodos, los clústeres de riesgo, que es algo muy importante, y esto nos permite de alguna manera vincular contexto externo y contexto interno. Al hacer esas diferentes clases de evaluaciones, yo estoy conociendo de manera holística en lo interno y en lo externo de mi organización y estoy identificando esos puntos focales, esos clústeres de riesgo. Entonces, ahí tenemos un ejercicio de holística y de multidimensionalidad. Holística en el sentido de conocer integralmente todos mis factores de riesgo y multidimensionalidad en el sentido de conocerlos a diferentes niveles dentro del propio sistema de gestión de riesgos. Y claro, por supuesto, el ejercicio no se limita simplemente a hacer la evaluación de riesgo, sino a cómo yo logro, a través de mi matriz de riesgo, teniendo como punto, como centro de gravedad los eventos de riesgo identificados. Por un lado, realizar esa medición del riesgo en términos de calcular riesgo inherente, controles, efectividad de controles y riesgo residual.
sino cómo eso impacta mis controles en el término de definir las señales de alerta, las condiciones de activación de las señales de alerta y las reglas de monitoreo que voy a implementar para poder detectar las condiciones de activación de las señales de alerta que he definido para cada evento de riesgo en cada uno de los diferentes segmentos que tengo dentro de la entidad. Entonces, es un modelo complejo, es un modelo difícil y por eso se requiere mucho más acompañamiento de la superintendencia. Se requiere mucho más apoyo y mucha más sensibilización y capacitación. Por último, tenemos los cambios que se relacionan con el riesgo jurisdiccional y el control transaccional. Aquí vamos a encontrar fundamentalmente tres cambios. Uno, que es la prohibición de celebrar negocios con bancos pantalla, lo que se conoce internacionalmente como los shell banks, que son estas organizaciones que no tienen presencia física en ninguna jurisdicción. Se trata de entidades bancarias que funcionan únicamente en Internet y que habilitan sin ningún control, sin ninguna supervisión de nadie, para que sus clientes realicen transacciones internacionales. Además, están por fuera de cualquier regulación o jurisdicción nacional y eso pues obviamente los hace organizaciones sumamente riesgosas. Luego tenemos cambios, una regulación dirigida a que las entidades implementen medidas para identificar y elevar el estándar de exigencia para las entidades y para sus clientes o proveedores que están asentados en jurisdicciones riesgosas. Entonces, las entidades no solamente tienen que conocer su entorno regional, sino que tienen que saber identificar cuáles son los clientes o contrapartes que están en esas jurisdicciones, identificar cuáles son esas jurisdicciones riesgosas e implementar medidas intensificadas para realizar operaciones con esas entidades. Y en relación con esa misma línea, pues aparece una regulación en tema de relación de corresponsalía. Las entidades no solamente tienen que identificar las jurisdicciones de alto riesgo para ejercer medidas intensificadas de control de sus clientes, contrapartes y de las transacciones que realizan con esas jurisdicciones, sino que además, cuando se celebran acuerdos de corresponsalía, se tiene que verificar si sus corresponsales están asentados en algunas de estas jurisdicciones riesgosas. La recomendación es no celebrar acuerdos de corresponsalía con entidades ubicadas en esas jurisdicciones riesgosas, o en todo caso, asegurarse de que esas entidades implementen o tengan implementado un sistema de administración de riesgo que como mínimo debe cumplir los estándares internacionales en materia que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional. Por supuesto, en esta medida, digamos, la mayoría de las entidades encuestadas y que participaron en el ejercicio concluyen que eso ya lo tenían implementado, pero por supuesto también sabemos que hay entidades que caminan por la senda del mínimo, que no tienen expresamente regulada la prohibición de bancos pantalla, que no tienen medidas diferenciadas e intensificadas para detectar y controlar operaciones desde o hacia las jurisdicciones riesgosas, y que tampoco tienen en su política de celebración de acuerdos de corresponsalía una política específica para exigir medidas adicionales a esas entidades que están en jurisdicciones riesgosas. Por consiguiente, el efecto de la circular 027 es un efecto de nivelación por lo alto y obligar a las entidades rezagadas a elevar el estándar y, por supuesto, de reconocer positivamente todas estas obligaciones, que además fue una observación que se hizo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional en el informe de evaluación mutua del año 2017. Es decir, se nos recomendó que incluyéramos expresamente en la regulación estas disposiciones para lograr un cumplimiento técnico mucho mejor del estándar internacional. Por lo demás, pues agradecerles a todos los participantes el tiempo que se tomaron, a los encuestados el tiempo para responder las preguntas y por supuesto también a todos los 25 oficiales de cumplimiento, gerentes, vicepresidentes de riesgo o de cumplimiento que ya mencionó mi colega Jorge Galeano y que nos acompañaron en esos 18 grupos focales de discusión de este tema. Muchísimas gracias a la Alianza AFIX por este espacio, por este ejercicio, por este espacio de trabajo conjunto y muchas gracias a la Superintendencia Financiera por la oportunidad de realizar este ejercicio y de compartir los resultados con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilson, su presentación impecable sobre lo que logramos obtener finalmente de esta Hackathon SARLAF 4.0, que creo que fue una experiencia bastante enriquecedora. El agradecimiento también de parte nuestra como AFIX a todos los que apoyaron este proceso, que creyeron en este proceso, a la Superintendencia Financiera
por haberlo abordado, digamos, con un compromiso de principio a fin con nosotros y con el interés de conocer para trasegar, porque creo que este es un camino que apenas se empieza a abrir, pero que finalmente pues es en el momento en que se estén haciendo las implementaciones en cada una de las entidades, donde se podrá dilucidar lo exitoso que seguramente va a ser SARLAF 4.0. Finalmente, un agradecimiento también muy especial a la Universidad del Rosario, al observatorio, por habernos dado todo el rigor académico de este ejercicio, porque realmente, como se mencionó anteriormente por la doctora Maristela Aldana, tiene todo el valor, la objetividad y esperamos que para todos los asistentes a este evento sea de gran utilidad. Finalmente, les voy a dar algunos anuncios porque todos nos han preguntado si la presentación que compartió el doctor Wilson se las vamos digamos, entregar. Entonces, la respuesta es sí, ustedes van a tener acceso a esta presentación. Adicionalmente, producto de la hackathon, nosotros desarrollamos un paper y este paper, digamos, lo van a recibir tanto las personas que nos acompañaron en los grupos focales como aquellos que contestaron la encuesta, lo van a recibir en su totalidad. Y hay un documento más liviano de este paper que se los vamos a poner para que puedan acceder directamente en el chat. Le pido a Isabel Restrepo que nos ayude colocando allí el mensaje para que todas las personas que nos acompañan el día de hoy y pues obviamente lo pueden compartir con sus colegas, les llegue el paper liviano, ¿sí? Donde se recoge de una manera mucho más condensada las conclusiones sobre todo lo que son los desafíos que nos trae esta norma. Adicionalmente, creo que está muy claro que aquí hay dos oportunidades muy grandes que tenemos en función de seguir especializando el recurso humano y en especializarnos en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, los invitamos también a todos a que trabajen arduamente y de pronto no dejarse coger. Son 10 meses, pero 10 meses pues que claramente se pueden ir en un abrir y cerrar de ojos, entonces no esperen al próximo año, traten siempre de que esto sea el input para toda su estrategia en el 2021 y arrancarla pues obviamente este año. Finalmente, nosotros les queremos dar un agradecimiento a todos y invitarlos a que nos contesten una pequeña encuesta sobre este evento. Son solamente 2 preguntas y a mis colegas, pues muchísimas gracias al doctor Jorge Galeano, al doctor Francisco Cintura, al doctor Wilson Martínez y a la universidad nuevamente por este espacio. Ahí pueden darnos respuesta a la encuesta. AFIX está atento a atenderlos con cualquier requerimiento que ustedes tengan en materia de implementación. Saben que esta alianza lo que hace básicamente es tener una visión, como lo decía Wilson, holística, completa de la administración del riesgo, apoyarnos en el conocimiento de 2 firmas muy importantes, Galeanos Consultores, Cintura Martínez, y apoyarlos con nuestra tecnología en Stradata. Entonces, pues aquí, bienvenida a cualquier inquietud y en todo lo que podamos estar con ustedes, pues cuenten con nosotros. Creo que estamos entonces listos para hacer un cierre oficial de esta hackathon. Doctor César, gracias por su acompañamiento permanente en este ejercicio académico. Doctor Cintura, doctor Wilson, excelente presentación. Aprovecho para hacer la manifestación pública. Y doctora Natalia, aliados importantes para todos estos efectos y lo que venga. Muchísimas gracias a todos y creo que despedimos este evento. Felicidades.
Muchas gracias, hasta luego. Feliz día a Hasta todos. luego. Feliz día, gracias. Muchas gracias a todos.